Capítulo 85. Consecuencias. El campo de batalla en el frente aliado se calmó. Solo los restos de acero de los tanques y la carne y sangre en el suelo contaban en silencio la historia de la violenta escena de la batalla anterior. Señora, ¿lo necesita vivo? Luke arrastró al indefenso Julián hacia Stepanie. Esta última negó con la cabeza. Ella trajo la tecnología relevante, pero también descubrió el proceso específico de creación de esos superhombres arios. Además, Stepanie había visto muchos especímenes vivos para disección en Berlín. Traer a Julián solo aumentará el riesgo. ¿Quién sabía cuándo la otra parte recuperaría su poder? Está bien. Luke sonrió gentilmente. Luego, sin dudarlo, le rompió el cuello al soldado alemán. Después de la corta batalla de hace un momento, probablemente obtuvo los datos completos de un nivel de tanque. Supermanario. Fuerza, velocidad, defensa, reacción nerviosa, capacidad de autocuración, etc. En términos generales, eran más fuertes que los supersoldados. Incluso Rogers, con el nombre de capitán, puedo hacer esto todo el día. Puede que te dé dolor de cabeza al enfrentarte a la clase tanque. Es difícil ganar a menos que puedas atacar un punto débil. Sin embargo, estos superhombres arios parecen tener un defecto enorme. No pueden luchar por mucho tiempo. Luke era muy consciente de que el poder y la velocidad de Julián degeneraron al nivel de la gente común después de liberar la energía en su cuerpo, como si el poder se hubiera agotado. Esta puede ser la razón por la que las potencias del eje no han lanzado una contraofensiva. ¿No eran los superhombres arios adecuados para el combate a largo plazo? Una serie de preguntas se mantuvieron temporalmente en su mente. Para ser honesto, tengo muchas ganas de conocer a la gente de clase acorazado. Luke se cambió la armadura y miró al soldado alemán caído. La fuerza de esta clase de tanque aún no ha llegado al punto de cambiar el rumbo de la guerra. A menos que las potencias del eje pudieran producir en masa soldados explosivos, era imposible ganar con una sola estrategia. Los ojos de Stepanie brillaron. Aunque sentía curiosidad por el uniforme de combate del Superman aliado, no tomó la iniciativa de preguntar al respecto. Esta era probablemente la tecnología secreta de la Reserva Científica Estratégica, y puede despertar resentimiento si se investiga precipitadamente. General de brigada, clase acorazado. Es mejor que la clase tanque. En varios niveles. Su resistencia, calidad física y efectos de ataque energético son varias veces mayores que estos últimos. Advirtió la agente que estaba espiando en Berlín. Después de ver a Luke luchar contra la clase tanque Supermanario, tenía un poco más de esperanza para los aliados. Futuro. Sin embargo, todavía no se sentía optimista acerca de derrotar a las potencias del eje. Había cientos de clase tanque. Gente sola en Berlín. Estaban liderados por 3 clases de acorazados aún más poderosas. Lo cual es suficiente para formar una fuerza de combate invencible. Del lado aliado, solo había un Superman, un Luke. Stepanie, el primer ministro está deseando verte. No puedo esperar a saber la verdad sobre estos superhombres arios. Luke caminó adelante. Alguien vendrá más tarde a limpiar el campo de batalla. Su misión es traer a Stepanie de regreso sana y salva. Aparte de eso, no importaba. Gracias, General Cavill. En la parte de atrás, dijo débilmente la espía. Gracias por llamarme Stepanie. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me ha llamado así. ¿Quiere continuar la persecución, General Sang? Al día siguiente, un grupo de soldados alemanes fuertemente armados cruzó el denso bosque y llegó al frente aliado. Los guardias ya han sido evacuados, dejando solo un campo de batalla desordenado. Detengan la persecución. Ya no existe Freya. Recuperó su antigua identidad y regresó a Londres. Esa maldita perra. El general Sand tenía las manos a la espalda y una expresión grave en el rostro. Los restos de tanques, extremidades dispersas y rastros dejados por una explosión de energía llamada distorsionalos. Todos dijeron al general Sand que aquí se había librado una feroz batalla. ¿Es el Superman de los aliados el que podría luchar contra una clase tanque? Murmuró para sí mismo. Estaba claro que los aliados deberían haber pagado un alto precio para derrotar a la clase tanque. Julián. Hasta aquí los aliados. Superman mucho menos exagerado de lo que los aliados creen.
El general Sank llegó a esta conclusión. Miró de cerca la escena. Después de mucho trabajo duro, pareció ver que el Superman aliado y los soldados ordinarios apenas derrotaron a Julián y obtuvieron la victoria final en la batalla. General, debemos asumir que la tecnología central ha caído en manos de los aliados y que las ubicaciones de otras fábricas militares han quedado expuestas. Deberíamos tomar contramedidas lo antes posible. Una teniente rubia habló. Stepanie, que escapó, fue una vez un miembro central del Supermanario Proyecto. Sabía demasiado, estaba profundamente involucrada en los proyectos más críticos y se había llevado algo de sangre de Woden. Esta es sin duda la peor noticia. Transfiera todos los datos e investigadores sobre la tecnología sobrehumana a la segunda ubicación y limpie a todos los sujetos de prueba inferiores. Dijo el general Sand con frialdad. Quería acelerar las cosas y tratar de ayudar al Tercer Reich a obtener una ventaja más significativa antes de que los aliados convirtieran a su Superman. Espero que el Führer me escucharán y no se dejarán abrumar por un momento de victoria. El general Sand estaba preocupado. No tenía muchas esperanzas en el Führer bigotudo de Berlín. Después de todo, ese hombre es conocido por ser un maestro en microgestión. Sus estándares militares eran extremadamente promedio, pero siempre le gustó decirles a esos generales curtidos en la batalla qué hacer. En la serie de derrotas que enfrentó el Tercer Reich, la batalla de Stalingrado, el desembarco de Normandía y la contraofensiva de las Ardenas, la voluntad del Führer estaba en todas partes. Un hombre bigotudo cuya capacidad de incitación, liderazgo y dotes de mando militar eran inversamente proporcionales. Esto es lo que el general Sand dijo sobre el Führer. Regreso a Berlín. Estamos tan cerca de gobernar el mundo. Tan cerca. El general alemán suspiró. Capítulo 86. Supersoldados ilimitados. La sangre de Woden. Base subterránea, Londres. Unos días después, en el despacho del primer ministro. Uno de los héroes de las fuerzas aliadas, Stepanie, se puso un vestido largo verde, llevaba un maletín y se sentó en una silla. Junto a ella está el general de brigada Cavilla, sentado erguido. Esta vez es diferente. Incluso el personal superior fue excluido. En la oficina solo había 3 personas. Buen trabajo, Stefania. El primer ministro sirvió una copa de vino y se la entregó a la espía que había estado acechando en la guarida del enemigo durante años. Eres lo mejor del Mi-6 y he oído hablar de ti desde hace mucho tiempo. Resulta que creaste un momento de alivio para los aliados, salvándonos de los horrores creados por esos monstruos en Berlín. Recientemente escuché que muchos legisladores tenían miedo de salir y se quedaban en casa. Ni siquiera fueron al salón del Parlamento. Porque estos cobardes tienen miedo de que Hitler y sus demonios caigan repentinamente del cielo, levanten el techo y los cuelguen a todos de las farolas. Dijo el primer ministro en un tono humorístico y sarcástico, lo que alivió el pesado ambiente de la oficina. No, primer ministro. Stepanie tomó el vaso, tomó un sorbo y habló con una sonrisa. Esos superhombres arios que han sido creados, como mucho, solo pueden moverse dentro del ámbito del Tercer Reich por el momento. Participé en este proyecto y conocía sus deficiencias. Un supermanario no podría luchar por mucho tiempo. La debilidad de la clase tanque son sus ojos. También hay gran potencia de fuego, como granadas propulsadas por cohetes y armas antitanques. Cuanto más clase acorazado. Cuanto más lucha uno, más cansado y más débil se vuelve. Según el informe experimental, el límite último es de casi 8 horas. Cada vez que inician una batalla con toda su fuerza, tendrán que tomarse un período de descanso para recuperarse más adelante. Así que, por el momento, los alemanes, en el mejor de los casos, se mantienen firmes. Pero después de haber acumulado suficientes tropas, ese sería el comienzo de un desastre. Al escuchar la respuesta de Stepanie, el primer ministro no supo si estar feliz o tener miedo. Dirigió su atención al duque, que estaba sentado frente a él. Escuchó que el joven general de brigada había eliminado personalmente una clase de tanque. Supermanario. Esta noticia entusiasmó a los máximos líderes de los aliados y disipó efectivamente el miedo de los soldados de primera línea. La derrota del ejército soviético ha hecho que mucha gente se vuelva pesimista. La victoria de Luke se convirtió en una valiosa fuente de publicidad para los aliados. No he peleado con una clase acorazado todavía, así que no conozco su fuerza.
Luke adivinó los pensamientos del primer ministro, tratando de pedirle que jodiera directamente a todos los superhombres arios, lo cual era simplemente poco realista. Cientos de clases de tanques. Más 3 clases de acorazados. De fuerza desconocida, probablemente se secará. Además, no tenía la obligación de luchar para los aliados. El supersoldado valiente e intrépido es solo una persona superficial, y no es aconsejable entrar en el personaje demasiado profundamente. Estoy seguro de que Stephanie todavía tiene más información crítica. De lo contrario, los alemanes no tendrían que cazarla en Berlín. Luke le lanzó la pregunta a la espía que estaba a su lado. Sí, puedo ayudar a los aliados y crear superhumanos. Stephanie dijo palabra por palabra. Una vez que se anunció la dura noticia, la oficina del primer ministro cayó en un breve silencio. Eso significa él. ¿Los aliados también podrían tener Superman? Un momento después, con un clic, el cigarro que el primer ministro tenía en la mano cayó sobre la mesa. Me destinaron al grupo de investigación noruego en 1941 cuando trabajaba como bióloga encubierta, Freya Bergen. Stephanie dijo en voz baja. Después de que Berlín me reconoció como partidaria de los nazis, me reclutaron para el proyecto Arjan Superman. No es necesario contarles el resto de la historia. En definitiva, logré entrar en el núcleo y tener acceso a ellos. Stephanie abrió el maletín y, además de un documento, había un recipiente de vidrio que contenía muchos cristales rojos inusuales. El color era muy vivo, como un coral sangre cristalino. La sangre de Woden. ¡Qué olor tan extraño! Luke, que estaba sentado a su lado, frunció levemente el ceño. Sintió una energía muy inestable y densa proveniente de la pila irregular de cristales rojos. Era como un barril de pólvora que explotaría en cualquier momento, haciendo que la gente sintiera que era peligroso. Esta es una respuesta intuitiva que vino del corazón. ¿Esto es? El primer ministro miró a Stephanie y preguntó dubitativo. Pensó que iba a haber una pila de informes o documentación de laboratorio detallados. Es la única manera que tienen los aliados de derrotar a esos monstruos. Stephanie tomó otro sorbo de vino. Parece que esta espía llevaba mucho tiempo merodeando por Berlín y se acostumbró a beber, pero es comprensible. Cada agente encubierto que acechaba en el campo base del enemigo estaba bajo una tremenda presión psicológica. Viven entre enemigos y se hacen pasar por el otro bando, incorporando la falsa identidad a su vida diaria. No fue fácil. Los alemanes llaman a esto sangre de Woden. Lo cual es necesario para transformar a la gente corriente en supersoldados. Stephanie explicó en detalle mientras bebía. Estos cristales rojos son polímeros cristalinos que se producen gradualmente durante un proceso de fermentación especial, así que considérelos como vegetales en un campo. En otras palabras, la sangre de Woden necesita tiempo. Crecer, y no surgiría de la nada. La buena noticia es que, antes de salir de la fábrica, hice estallar todos los contenedores que contenían sangre de Woden. A los alemanes les llevaría mucho tiempo reconstruir otra instalación. Pero la mala noticia es que el general Sang, que está a cargo del proyecto Arjan Superman, es un hombre estricto y cuidadoso. Así que habrá reservas excedentes para evitar que el maldito proyecto quiebre por completo. El primer ministro dio una calada a su cigarro. Miró los cristales rojos en el recipiente de vidrio y preguntó. ¿Entonces sabes cómo hacer sangre de Woden sintética? Capítulo 87. Secretos. Yo era responsable de seleccionar a los candidatos. Pero el proceso de cultivar la sangre de Woden no fue complicado, y con estos cristales rojos, creo que los científicos aliados pronto podrán investigarlo. Stephanie negó con la cabeza y dio una respuesta que no fue ni sorprendente ni decepcionante. ¿Y este documento lo es? El primer ministro desvió la mirada hacia algo más que había en el maletín. El origen de la sangre de Woden. Y el origen de la tecnología de transformación del supermanario se registra aquí. La expresión de Stephanie era severa mientras extendía la densa información cargada de palabras. Los manuscritos originales se mantuvieron tan secretos que no pude acceder a ellos. Estas son solo copias que robé. Luke, que está sentado a su lado, y el primer ministro, que exhaló una bocanada de humo, ambos aguzaron el oído y escucharon con atención. Arjan Superman en Berlín apareció de repente y nadie sabía el origen específico.
Hubo un tiempo en que los líderes aliados pensaron que las potencias del eje habían copiado con éxito el suero desarrollado por Abraham Erskine y habían creado una versión más poderosa de los supersoldados. Según la inteligencia de Stepanie, Super Soldier y Arjan Superman parecen ser dos productos completamente diferentes. El primero es una creación de suero, mientras que el segundo es una tecnología secreta nueva y desconocida. Se sabía que el Führer en Berlín estaba obsesionado con el ocultismo y la búsqueda de poderes sobrenaturales. Stepanie recordó y susurró. La organización Hydra era originalmente una rama del Instituto Ahnenerbe del Tercer Reich, para establecer una agencia de inteligencia externa. Más tarde, Cráneo Rojo reclutó a un gran número de científicos y absorbió a muchos fanáticos, rompiendo gradualmente con el control del Führer. Los ojos de Luke se movieron levemente. Tenía una vaga suposición sobre el origen de la sangre de Woden. Y la tecnología para crear superhombres arios. ¿Podría ser que esté relacionado con la antigua Hydra? Para frenar la creciente ambición de Red Skull y su rápidamente creciente fuerza, el Führer creó en secreto un nuevo equipo de investigación para reproducirse. Un poderoso supersoldado como el General Cavill a través de las muestras de sangre dejadas por Red Skull. Stepanie miró a Luke y tuvo que decir que estaba gratamente sorprendida por él. En la batalla contra la clase tanque Supermanario, el joven general mostró una fuerza abrumadora. Una serie de fracasos casi provocaron que el Führer abandonara el proyecto. Sin embargo, la noticia llegó del Instituto Ahnenerbe, que desenterró un documento antiguo que contenía palabras extrañas analizadas y descifradas por profesionales y clasificadas como lengua de una raza alienígena en la antigüedad. Al escuchar esto, el primer ministro pareció confundido y dio una calada a su cigarro para calmarse. Como graduado de la Real Academia Militar, Sandhurst, autor publicado de varios libros y futuro ganador del Premio Nobel de Literatura, y un famoso orador que reveló la introducción de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El primer ministro británico no sabía qué hacer porque el jefe de las potencias del eje estaba disfrutando de la literatura alienígena y creando al Supermanario en un intento de conquistar el mundo. ¿Está el mundo demasiado loco o simplemente soy incapaz de seguir el ritmo de los cambios de tiempo? El codo del primer ministro estaba sobre su escritorio, apuntalando su rostro algo redondeado con una expresión apagada de se agregó información abrumadora. Los extraterrestres han visitado la Tierra en tiempos más lejanos al nacimiento de los humanos. Luke está muy tranquilo sobre este asunto. Después de todo, este es el mundo de Marvel Comics. Dentro de los 9 reinos, además de la tierra llamada Midgard, estaban Asgard y Jotunheim, donde viven los gigantes helados, y así sucesivamente. Si miramos más lejos, habrá más Skrulls, cree Ishi_.ar, que juntos forman los 3 imperios civilizados de la galaxia. En cuanto a los superiores, están el Consejo de Ancianos, el Consejo de los Dioses y los 5 seres cósmicos. Por lo tanto, durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje descubrieron tecnología alienígena, lo cual es muy razonable, sin el menor problema. Sé que suena a fantasía, o a divagaciones de un loco, sin credibilidad. Stepanie vio la expresión del primer ministro y se encogió de hombros con impotencia. Empecé con esta actitud. Pensé que todas estas mentiras fueron fabricadas por los alemanes, utilizadas principalmente para engañar a la gente ignorante y hacerles adorar al Führer como fanáticos, hasta que participé profundamente en el proyecto Arjan Superman y encontré información privilegiada. Encontraron los restos de una civilización antigua. Que, según las investigaciones, tal vez del antiguo Egipto. Detalla las heroicas hazañas de un sacerdote llamado Imhotep, que dirigió al pueblo egipcio a luchar contra la Brood alienígena. Los cristales rojos que podían transformar el cuerpo humano y estimular su potencial fueron la tecnología que dejó la Brood. Esos extraterrestres parecidos a insectos cultivan la sangre de Woden. Y utilizarlos como alimento para alimentar a las bestias, catalizarlos hasta convertirlos en monstruos terribles y utilizarlos como máquinas de guerra. El primer ministro, que actuaba como público, estaba al borde de un ataque de nervios y no pudo evitar coger la botella de licor que estaba sobre la mesa. Se sirvió una taza de ginebra y se la echó a la boca. Como si eso no fuera suficiente, sirvió 2 vasos más seguidos y se los bebió todos de un trago. Imhotep. Recuerdo que fue el canciller del faraón en la tercera dinastía egipcia y el diseñador de la pirámide de Zoser.
Luke, que tenía conocimientos específicos de historia, intervino a su debido tiempo. Siempre pensó que el nombre le resultaba familiar, no solo en los libros de texto. Según las pinturas de las ruinas y la literatura, Imhotep fue un líder sobresaliente, un luchador valiente y poderoso. Con una lanza y un escudo, condujo a innumerables egipcios a la victoria sobre las criaturas alienígenas, matándolas y expulsándolas de la tierra. Stepanie respondió solemnemente. Capítulo 88. Secretos, y... Sosteniendo una lanza, sosteniendo un escudo, el antiguo faraón egipcio. Cuando escuchó esto, Luke tuvo un destello de luz en su cabeza. Finalmente supo por qué pensó en el nombre Imhotep. Era familiar. Este antiguo egipcio fue el faraón más exitoso de la tercera dinastía y honrado como el dios de la sabiduría y la medicina. Por generaciones posteriores y fue adorado por toda la eternidad. Su verdadera identidad era la de un superhéroe en la antigüedad. Aunque no tenía ninguna superhabilidad, luchó puramente con combate físico, pero su fuerza era escandalosa. Con un grupo de nativos egipcios sosteniendo lanzas y escudos, derrotaron a las criaturas alienígenas cuya biotecnología excedía a la de la Tierra por muchos años. Pertenecía a la gente corriente. Que lucharon con feroces mamuts y patearon tigres dientes de sable. Se les podría llamar el aterrador Homo erectus. En la vida real. Estaban arrojando formas alienígenas al suelo con sus propias manos. Apocalipsis, quien más tarde afirmó ser el antepasado de los mutantes. También fue alumno de Imhotep, y una vez lucharon lado a lado. En ese momento, Apocalipsis, mientras cortaba insectos alienígenas y animaba al maestro, todavía era joven e ingenuo. Eso fue hace tanto tiempo. Luke se lamentó en secreto. No esperaba que la tecnología de transformación biológica detrás de Arjan Superman fabricada en Berlín viniera de esa era antigua. Pero cuando lo piensas bien, no puedes distinguir ningún problema. Después de eso, la organización secreta Hermandad del Escudo. Fue establecido por varios peces gordos históricos, como Leonardo da Vinci, Newton, Tesla, Galileo, etc. Adoptaron el logotipo del águila del escudo que sostenía Imhotep. En cuanto a los posteriores Shiel, Hydra y Leviatán. En realidad los tres son del mismo origen, con más o menos vestigios de la Hermandad del Escudo, pero cada uno va en una dirección diferente. Por lo tanto, era razonable que el Tercer Reich, que heredó una parte de la herencia de Hydra, obtuviera la tecnología de transformación biológica de los insectos alienígenas Bro. Al principio, los alemanes no sabían que existía una tecnología de vanguardia que podía transformar el cuerpo humano escondida en ese antiguo documento. La investigación al respecto se debió más a la curiosidad académica. Pero cuando alguien descifró el contenido del primer capítulo, todo cambió. Stepanie no sabía que Luke había especulado sobre todo el incidente. Se subió las gafas con montura dorada que llevaba en el puente de la nariz y continuó. Los alemanes se dieron cuenta de que habían encontrado un tesoro. Encontró una llave para abrir la puerta a un mundo de nuevos humanos. Luego, el general Sant informó la noticia al Führer a cargo de todo esto. Todo el supermanario. Comenzó el programa. Se establecieron 3 departamentos por separado, según el contenido de la literatura. El primero es crear el catalizador para transformar el cuerpo humano, es decir, la sangre de Woden. El segundo es responsable de seleccionar candidatos y encontrar personas sensibles a los catalizadores. El tercer y más grande departamento es responsable de transformar el cuerpo humano y la producción en masa de monstruos. Y esto no es lo peor. El general Sant solo tradujo la literatura antigua en una quinta parte. Es decir, además de clase tanque y clase acorazado, puede que haya superhumanos arios más poderosos en el futuro. Cuando Stepanie terminó de hablar, el primer ministro guardó silencio. ¿Superhumanos arios más poderosos? ¿Clase portaaviones? Luke se preguntaba en silencio en qué nivel se encontraba en la última etapa de desarrollo. ¿Clase nuclear? ¿Clase de buque de guerra espacial? ¿Destructor estelar? ¿Clase agujero negro? En cuanto a la amenaza del supermanario, para ser honesto, no le prestó mucha atención. No demasiado inflado ni ciegamente confiado. Si uno se calma un poco y piensa con la cabeza, puede adivinar que estos superhumanos de baja calidad, que habían sido transformados con modificaciones corporales, deben tener algunos defectos desconocidos.
De lo contrario, ya en el antiguo período egipcio, la prole habría gobernado el mundo, por lo que no había necesidad de esperar a que el Tercer Reich heredara esta tecnología. Stephanie, dime, ¿esos superhumanos son capaces de crecer? ¿Por qué el Tercer Reich aún no ha implementado la producción en masa? El primer ministro es un político veterano con mano hábil y rápidamente identificó varios problemas críticos a partir de las palabras de la espía. Actualmente, la producción en masa es una tarea imposible. Los estudios han demostrado que la sangre de Woden, como catalizador, solo funcionará e iniciará un proceso de transformación en aproximadamente 1 de cada 5.000 personas. Stephanie vio que el primer ministro quería acercarse y tocarlo y se apresuró a detenerlo. Para otros, es un veneno de contacto mortal. En la literatura antigua existe un método para identificar al candidato, pero el general no pudo descifrarlo. Entonces se le ocurrió otro plan malvado. Primero, probar el catalizador en miles de prisioneros, judíos y soviéticos. Luego se extrajo sangre de los supervivientes para realizar pruebas especializadas. A continuación, la sangre identificada se utiliza a de gran escala para marcar candidatos potenciales. Soldados que son similares a los supervivientes y cumplen con los requisitos de la sangre de Woden. Y los reclutan para el equipo. Al final, siempre y cuando todos los soldados estén clasificados como catalizadores. Siempre pasará uno. Los cientos de clases de tanques. Y las 3 clases de acorazados. Todo vino de esto. Después de escuchar, el primer ministro no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Stephanie destruyó una planta de producción, Woden's Globe. Necesitaba ser cultivado, junto con la baja tasa de éxito de crear un supermanario. Esta serie de razones dificultó que los países del eje completaran rápidamente el plan final de bombardear tropas en toda Europa y obtuvieron un pequeño respiro para los aliados. General Cavilla, ¿qué opina? Capítulo 89. Ambiciones. General Cavilla, ¿qué opina? El primer ministro apagó el cigarro a medio fumar y miró a Luke con ojos expectantes. Stephanie volvió a poner a los aliados y las potencias del eje en la misma línea de salida y les dio el capital para participar en este juego. Pero esto no significa que la balanza de la victoria esté empezando a inclinarse a favor de los aliados. La guerra que está arrasando el mundo se ha convertido, en cierto sentido, en una competencia entre capacidades bélicas de vanguardia y consumo. Los soldados corrientes fueron reducidos a carne de cañón. Ni siquiera los tanques y los bombarderos pudieron cambiar completamente la situación. Luke es el único Superman de los aliados. Posesión. Además, su poder de combate había superado el de la clase de tanque del Tercer Reich. No hay duda sobre la posición estratégica del joven general ni sobre su capacidad. Creo que lo más importante en esta etapa es convocar la reserva científica estratégica para estudiar la composición de la sangre de Woden y cultivarla. Y seleccionar soldados cualificados como destinatarios. Los pensamientos de Luke eran evidentes cuando miró los cristales rojos en un recipiente de vidrio y dijo con voz profunda: podemos usar los cristales rojos que la señora Stephanie trajo como muestra y extraer sangre de los soldados que han sido reclutados al ejército. Mientras la sangre reaccione con los cristales rojos, podrán ser seleccionados como candidatos para probar el programa de transformación más adelante. La idea de Luke hizo brillar los ojos tanto del primer ministro como de Stephanie. Este no es un problema complejo. Pero justo después de escuchar todo esto, encontrar rápidamente una solución implementable a partir de la enorme cantidad de información, esto requiere una visión profunda y una respuesta rápida. Le diré al comando aliado que recupere la reserva científica estratégica, bajo su liderazgo, lo antes posible. General Cavilla, como salvador de los aliados, no podría ser más adecuado. El primer ministro supo ganarse la buena voluntad y ganarse a la gente. Silenciosamente coloca a Luke en la posición de ostentar el poder absoluto. Los recursos y el estatus que disfruta la reserva científica estratégica para luchar contra las potencias del eje seguramente serán de primera línea. Poder ocupar una posición de liderazgo es útil para el desarrollo futuro. Es un placer para mí contribuir más a las fuerzas aliadas. Luke dijo con una expresión sincera. Mi mayor deseo es la paz mundial. Cualquier persona ambiciosa que intente iniciar un conflicto es mi enemigo. El primer ministro se rió 2 veces, tomó firmemente la mano derecha de Luke y habló con emoción. Es el destino.
Mi mayor ambición en la vida es también la paz mundial. Me doy cuenta enseguida de que su excelencia es también un hombre pacífico y con un corazón para el mundo. Luke frunció sutilmente los labios. El primer ministro más famoso del Imperio Británico fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Irónicamente, para este premio han sido nominados el dictador italiano Mussolini, al que el propio Luke capturó, y el Führer de Berlín. Por eso los jueces redefinen constantemente la palabra paz. Berlín, edificio del Parlamento. El Führer, que solía vivir en el búnker, finalmente pudo mudarse al lujoso dormitorio, en buena hierba. Esos bombarderos que zumban diariamente alrededor de Berlín ya no perturbarán su sueño ni aumentarán su miedo interior. Siegfried, eres el héroe del Tercer Reich. El ario perfecto y mi guardia más leal. El Führer se despertó de la gran cama suave, vestido con una bata, abrió la puerta y lo dijo. Aunque no estaba Eva, el gentil amante a su lado, Siegfried parado afuera de la puerta, lo hacía sentir excepcionalmente seguro. No tenía que preocuparse de que su seguridad se viera amenazada, y no tenía que preocuparse de que las tropas aliadas atacaran Berlín y se arrastraran hasta la plaza para colgarlo. El jefe del Tercer Reich durmió bien por la noche. Pero hace poco más de 10 horas, ordenó a Siegfried que matara a decenas de miles de soviéticos capturados para probar qué tan fuerte era el supermanario. Esos soldados cuyos miembros fueron cortados por la luz vaporizante, sus lamentos, sus gritos, su sangre y sus miembros. Esto no provocó en el Führer la más mínima agitación interior. Como pintor mediocre que no tenía talento y fue rechazado por las escuelas de arte, incluso pensó que era el color más bello del mundo. El general Sant aún no ha llegado. El Führer tocó el timbre de servicio y el chef no tardó mucho en traer la comida preparada. Cogió hábilmente el cuchillo y el tenedor y cortó la ternera en su plato. Aunque la cocina del Tercer Reich se compone de manitas de cerdo, salchichas y diversos tipos de pan, él aprecia más la cocina francesa. Su investigación alimentaria es tan hábil y competente como izar la bandera blanca y rendirse. Comentó el Führer. El general Sant está de regreso. Anteriormente estuvo ocupado persiguiendo a una científica renegada que era una espía británica. Siegfried, que era alto y casi tocaba la lámpara del techo, respondió con sinceridad. Qué descuidado de su parte, y aquí le iba a premiar. El Führer dejó el cuchillo y el tenedor y masticó la comida en la boca, mostrando una expresión de decepción en su rostro. El general Sant podría haber sido un héroe del Tercer Reich como usted, pero lamentablemente no aprovechó la oportunidad. Berlín cuenta actualmente con 3 clases de acorazados. Excluyendo a Siegfried, que está vigilando a su lado. El Führer aún no se había reunido con los 2 restantes. El Führer solo sabía que una mujer llamada Sieglinde mantiene una alerta en toda la ciudad en la torre de defensa aérea. El otro se llama Siegmund, responsable de destruir las fuerzas guerrilleras fuera de la ciudad. Los 2 tenían un historial fantástico al desguazar docenas de bombarderos aliados de un solo golpe. Me pregunto si los cobardes de los aliados gritarían de miedo. El Führer estaba lleno de ambición y sintió que Dios lo bendecía una vez más. Pronto, el Tercer Reich detendrá su espiral descendente y se volverá aún más fuerte. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon.
Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.